Pues nuevamente buenos días para todas y todos, buenas tardes para los que nos acompañan desde Chile. Pues estamos aquí en esta sesión de retroalimentación sobre el tema de pensamiento crítico. Tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Larisa Enríquez, que como hemos dicho ya la conocían a través de todos los materiales que están en la plataforma. Y entonces, pues es un gusto que podamos interactuar en esta sesión con ella de manera directa. Ella estará entonces llevando la parte de la retroalimentación general y pues yo aquí estaré acompañándolos para ir guiando y moderando la sesión de preguntas y pues estamos listos para poder iniciar. Adelante, Larisa, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy desde Chile y aquí en México. Para mí también es un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Ya como comentaba Gustavo, pues ya son varios años en los que hemos estado trabajando juntos en este diplomado, que me invitaron para colaborar en el diplomado, y la verdad es que siempre es un placer poder estar en estas sesiones y estar trabajando con los profesores y con las inquietudes que van surgiendo, sobre todo sobre temáticas con las que también ya llevo mucho tiempo trabajando. Yo soy investigadora en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, también de la UNAM, y en esta coordinación lo que trabajo son proyectos de investigación alrededor del aprendizaje autónomo, el aprendizaje adaptativo, la parte de estrategias para desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo. Ahorita en particular, pues con el modelo DDS, si bien se desarrollan muchas habilidades argumentativas, pues también hemos estado estudiando otro tipo de habilidades que se desarrollan al mismo tiempo, como es el pensamiento crítico. Ya desde el 2015 venimos trabajando con el modelo DDS y este se ha ido transformando y ha ido evolucionando, así como ustedes lo pudieron notar y pudieron también vivir la experiencia en Argumente, que es el sistema que implementa, ahora sí, el sistema informático que implementa el modelo DDS. Entonces, pues, como verán, pues sí, trabajo de muchos años y me encanta el tema y me encanta que me invite Gustavo y todo el grupo de DICAT a participar en el diplomado y poder compartir con ustedes. Sobre todo Argumente, que además es un sistema que lo hicimos en conjunto también académicos de la CUAYED con académicos del ICAT, y entonces eso también nos da gusto podérselos presentar y que ustedes lo puedan estar probando. Entonces, bueno, la sesión del día de hoy pues va dirigida justamente a la parte de retroalimentación, de poder escucharlos a ustedes y de poder también comentarles algunos aspectos que se reflejaron a lo largo de las tareas que ustedes entregaron de este módulo de pensamiento crítico. Déjenme compartir pantalla. La verdad es que han sido trabajos muy interesantes, como decía Gustavo, los que ustedes han estado plasmando, y sobre todo, pues lo que también lo hace siempre muy rico es la posibilidad de ver proyectos de diferentes áreas de conocimiento, de diferentes disciplinas, y cómo atienden a distintas necesidades. Entonces, un poquito vamos a hacer ese recorrido un poco general de lo que se identificó en estas tareas, para después tener un espacio de discusión y de conversación donde también podamos profundizar en algunos aspectos específicos que ustedes quisieran profundizar. Bueno, lo primero es, ustedes estuvieron revisando lo que es el tema del pensamiento crítico, y pues es ese modo de pensar en el cual mejoramos una forma de pensamiento, es darle estructura al pensamiento para poder, en algunos casos, solucionar problemas, plantearnos preguntas, poder tener un discurso o una conversación más analítica, más pensada, más fundamentada. Entonces, es esa manera en la que podemos cuestionarnos
sobre aspectos, situaciones, problemáticas que nos rodean y tratar de atenderlas desde un punto de vista mucho más analítico, mucho más integral y tratando de hacer consideraciones que quizás en un primer golpe, si no hubiera un ejercicio de cuestionar algunos aspectos, alguna implementación de una metodología o algo, pues no lo veríamos, si nada más reaccionamos de bote pronto, ¿no? Entonces, es esa parte de ponerle esa estructura, de hacernos unos hábitos también de raciocinio que nos ayuden a tener esa facilidad a la hora de abordar una problemática o estudiar un fenómeno. Es una capacidad para pensar clara y racionalmente y de una manera reflexiva y abierta, porque si hay algo que el pensamiento crítico propone, pues es justamente estar abierto a otro tipo de soluciones, otra forma de ver las cosas, otra forma de analizarlas y cuestionarnos por qué sí sería válido verlo desde ese otro punto de vista o en determinado momento por qué no sería válido. Pero que sea entonces con argumentos cuando nos estamos, cuando estamos eligiendo una u otra postura, una u otra solución, que tengamos las bases y que identifiquemos claramente por qué tomamos esas decisiones. El pensamiento crítico tiene que ver también con la toma de decisiones. Nos ayuda a comprender las conexiones lógicas entre ideas, nos ayuda a identificar y construir y evaluar argumentos, a detectar inconsistencias y errores comunes en el razonamiento, estas falacias a las que estamos acostumbrados a oír constantemente por diferentes lados, en diferentes entornos, pues cómo detectamos inconsistencias y errores en esos argumentos que en determinado momento se pueden estar presentando, a resolver problemas sistemáticamente, a poder tener una forma, una metodología para trabajar la resolución de problemas, a identificar la relevancia e importancia de las ideas y reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y de los valores. No es que esté mal tener pues, creencias, valores, opiniones, pero en determinado momento también cuestionémonos en qué estamos basando esas opiniones, en qué estamos basando esos valores que nos hacen llegar a un punto específico. Y entonces, ustedes en el documento, en los materiales que se les presentaron, se les sugería un libro del 2008 de Elder y Paul sobre el pensamiento crítico. Y ellos lo que dicen es que un pensador crítico, pues, así como estamos diciendo que esta capacidad, que es una capacidad, pues entonces hay ciertas habilidades, hay ciertas acciones que vienen de la mano con alguien que está ejerciendo un pensamiento crítico. Es alguien que formula preguntas, que también formula problemas, y empieza a identificar aspectos que pudieran ser debatibles en una situación específica, acumula y evalúa información relevante y utiliza ideas abstractas o ideas objetivas para interpretar esa información de una manera efectiva, llega a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes, piensa con una mente abierta, lo que comentábamos hace un momento, para tener esta posibilidad también incluso de corregir y de rectificar y de conocimientos previos o percepciones previas que uno tiene. Reconoce, evalúa los supuestos, las implicaciones y las consecuencias directas de las prácticas y de las acciones que vamos teniendo. Y lo que comentábamos también al inicio, soluciona problemas complejos o identifica soluciones a problemas complejos y también se comunica de manera efectiva. Y bueno, en los materiales que ustedes estuvieron revisando se propone, hay muchas maneras de trabajar el pensamiento crítico. Nosotros, como comentaba hace un momento, desde el 2015 hemos estado trabajando con un modelo que es el modelo DDS, basado en la argumentación escrita para promover el pensamiento crítico. ¿Y por qué en la argumentación escrita? Porque en la argumentación escrita sí tenemos mucho más tiempo para hacer esta
reflexión, esta documentación, investigación que viene de fondo para poder defender una postura ante una tesis o una aseveración dada. A diferencia de la argumentación oral, que a veces puede ser en una discusión de momento y entonces se desarrollan otras habilidades, por supuesto. Además, también hay unas de argumentación que tiene que ver con esta parte de las evidencias objetivas y de poder estructurar un discurso, pero estamos actuando, si estamos en una discusión argumentativa, estamos discutiendo mucho, estamos muy expuestos a cosas que a lo mejor no habíamos planeado, que no habíamos identificado cómo las íbamos a estar sorteando, ¿no? A lo mejor de ahí viene un argumento, una postura que no habíamos identificado, que no la teníamos considerada, y de repente hasta podemos decir, uy, me sentí como desarmado, ¿no? En la argumentación escrita, cuando se trabaja, como se viene trabajando en el modelo DDS, donde hay una tesis específica sobre la cual se tiene que desarrollar toda una argumentación, pues tenemos ese tiempo y le damos ese tiempo a nuestros estudiantes para que se puedan documentar, para que puedan buscar otro tipo de fuentes distintas a las que nosotros les hemos proporcionado, y de esa manera vayan enriqueciendo también la cantidad de argumentos, la calidad de los argumentos que vienen presentando, y puedan tener también cuente con ese espacio para armar toda la argumentación escrita en una estructura lógica, en una estructura consistente, y que de verdad esté dando sustento a la postura que se eligió. Y el modelo DDS, como ustedes pudieron ver, se basa en los esquemas de argumentación de Toulmin, es decir, en la lógica no formal, más allá de la parte lógica formal que se utiliza muchas veces en las ciencias exactas, en la parte de los axiomas, las premisas, pues nace en el campo del derecho con Toulmin, y también Tedelman hablan de la lógica no formal, donde dicen, bueno, es que no todo es tajantemente este esquema lógico formal. Hay veces que entran en la parte social, entran otra serie de situaciones, como es el contexto histórico, la situación social que se vive en determinado espacio, comunidad, donde se está analizando un problema, y entonces pues tiene que haber una serie de matices para poder identificar cuál es una postura, ¿no? Bajo qué contexto, bajo qué paraguas, bajo qué circunstancia específica se puede tener una determinada postura que puede cambiar después en otro contexto específico. Y entonces en eso se apoya el modelo de Toulmin, de DDS, e integra la dialógica y la dialéctica. Hay una parte de una argumentación individual, como ustedes lo vieron, que eso se ve en las tarjetas de ideas. El trabajo de las tarjetas de ideas es ese trabajo reflexivo, argumentativo que hace cada uno de los individuos de manera personal, y después cuando se reúnen todas las tarjetas y se identifican los distintos argumentos, las diferentes evidencias que se han ido presentando, y se abre esa discusión a todo el grupo, pues entonces estamos pasando a un entorno ya de diálogo, donde estamos escuchando y viendo también los argumentos, contraargumentos que presentaron otras personas, viendo desde otro enfoque, y que en determinado momento pudo haber sido uno que nosotros no habíamos considerado en un inicio. De esta manera, lo que DDS fortalece son habilidades metacognitivas y habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas muy centradas en el tema de estudio, en el objeto de estudio que tenemos frente a nosotros, y cómo vamos profundizando en este mismo e identificando cómo se relaciona quizás con otras temáticas, con otras situaciones, y eso nos permite dominar o dominar un poco mejor ese tema que estamos estudiando. Y luego están las habilidades metacognitivas, esta reflexión constante de qué también estoy argumentando, qué me está haciendo falta para argumentar,
qué estoy aprendiendo del otro, cómo estoy escuchando, cómo incorporo otro tipo de evidencias, cómo hago mejores argumentaciones en general, ¿no? Porque entonces este tipo de habilidades van a ser transversales y nos las vamos a poder llevar a diferentes campos y a diferentes situaciones incluso de vida, no nada más escolares, sino profesionales y personales. Y entonces se está fortaleciendo habilidades en estos dos sentidos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Por el momento no vemos comentarios en el chat, pero... sí, tengo un comentario. Adelante. Pero buenos días. Esto que acaba, maestra, de explicar, como dices, para toda la vida, es relacionarlo con la cognición, obviamente con el pensamiento concreto, con todo lo que uno ha estado trabajando, pero no es algo ya que hay que aplicarlo con diferente enfoque o con lo que uno ya trae, manejándolo con diferentes herramientas de aprendizaje. No, o sea, a ver si entendí bien la pregunta. Efectivamente, como que este tipo de habilidades que se van desarrollando, pues realmente son habilidades significativas y que las vamos a poder trasladar a otros ámbitos de conocimiento o a otro tipo de ámbitos más allá del escolar, ¿no? Si yo me hago un poco en este sentido, que veíamos, si el pensamiento crítico es una capacidad y yo me voy haciendo la idea de cuestionar, de no tomar nada más todo dado por sentado, y lo voy trabajando de esa manera, pues se va volviendo una práctica que voy empleando cada vez que tengo que resolver un problema o que tengo que elaborar una postura ante algo, identificar como esas cuestiones con las que estaría a favor y con cuáles no estaría a favor, ¿no? Si a la medida que yo voy ejercitando eso, lo puedo ir trasladando a otros espacios. En el caso específico de estas habilidades para la argumentación, pues voy también trabajando e identificando cuándo estoy hablando de opiniones personales, cuándo estoy hablando de percepciones, en determinado momento, cuando estoy en un diálogo con otra persona, poder decir, ese no es un argumento, está muy bien, esa es tu creencia, esa es una idea, pero no es un argumento, ¿no? No está bien fundamentado esa parte de decir, pues a mí se me hace que hoy va a llover. Bueno, se te hace. ¿Por qué se te hace que va a llover? Bueno, pues mira, si ya empiezo a ver, subió la humedad, la temperatura está en tanto, está soplando el aire. Bueno, ahora sí ya tengo las evidencias que me hacen concluir que creo que va a llover. Y entonces te puedes decir, bueno, ya no nada más lo crees, hay un alto porcentaje de que el día de hoy llueva. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, son este tipo de habilidades que las vamos a poder ir llevando a otros espacios. Y entonces, por ejemplo, esta parte de la habilidad argumentativa, lo que hemos visto con los estudiantes en un seguimiento a lo largo de varios años y varios semestres, es justamente eso. Dicen, yo ya lo aplico, por ejemplo, como estrategia de estudio. Y yo mismo me planteo mis propias tesis. Aunque mi profesor no me plantee una tesis, yo me la hago. Porque entonces es un detonador para poder hacer una investigación mucho más enfocada en un tema específico, en una duda que a mí me surgió. Me parece interesante lo que acaba de mencionar porque es exactamente focalizar, analizar este punto de pensamiento, mi argumento, qué es cómo yo lo elaboro, cómo yo lo analizo, y en esto yo me estoy yendo también en las habilidades de aptitudes e intereses, en razón a lo de toma de decisiones que lleva el individuo, los chicos, para elegir principalmente el área, que es un argumento importante. ¿Por qué quiero estar en área 1? ¿Por qué quiero estar en área 2? Este es un argumento que a veces no están analizando, no enfatizan. Y esto me lo llevo a las materias que estoy estudiando, a las materias que lleve y a las materias que voy a tomar. Me parece interesante. Y el otro peso es, ¿por qué elijo estas carreras? ¿Cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi análisis? Entonces, me parece bastante interesante lo que usted está exponiendo. Muy amable, ya me quedó claro. Gracias. No, ¿de qué? Al contrario, muchas gracias por la pregunta.
También quiere participar la profesora Nora María Matamoros. Adelante, profesora. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, a mí esta forma del DDS, no sé si yo lo veo muy, vamos a decir, dirigido, sobre todo dentro de las capacidades del pensamiento crítico, ¿no? En la lista que usted nos mostró hace un momento, lo pongo muy en identificar en reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores, ¿no? Lo veo como muy encaminado a esa habilidad. Pero no sé qué tanto puede servir para resolver problemas sistemáticamente, por cuanto que me parece que también el que las personas veamos problemas, identifiquemos problemas, es una habilidad, vamos a decir, casi superior, ¿no? Porque no todos podemos ver problemas donde los hay, ¿no? Entonces, quizá, no sé si haya alguna otra metodología, aparte de plantear una tesis y sobre esta tesis dar argumentos a favor o en contra, ¿no? Que me parece más focalizada, como decían, reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores. ¿Hay alguna otra para resolver problemas, sobre todo para identificarlos, ¿no? Y luego ya tener estos otros elementos, ¿no? que plantean aquí. Porque, bueno, yo soy profesora de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y me interesa mucho a la hora de plantear mi curso y de ofrecerlo, que los estudiantes logren todos estos elementos que usted nos mencionó aquí: comprender las conexiones, identificar y construir, evaluar argumentos, detectar inconsistencias. Esas ya son, desde mi punto de vista, técnicas de la lógica, ¿no? El poder detectar estas inconsistencias en argumentos, o en este caso, simplemente, bueno, ver qué argumento está más sostenido, más sólido, etcétera, de una manera, como decir, empírica, en cuanto a que nos vamos acostumbrando a reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores, ¿no? Es decir, si esta técnica DDS definitivamente cubre todos los elementos, o solamente se queda en este plano de reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores, y hay necesidad de otras técnicas para, por ejemplo, identificar problemas, resolver problemas sistemáticamente, identificar inconsistencias y errores en el razonamiento, comprender las conexiones lógicas, e identificar y construir y evaluar argumentos. Esa es mi pregunta, no sé si fue claro. Sí, creo que sí, fue claro. Es compleja la pregunta, pero, a ver, yo diría, ¿hay otras técnicas? Sí hay otras técnicas, ¿no? Sin duda hay otras técnicas, por eso decía, nosotros en particular hemos estado utilizando el modelo DDS, porque nos parece como que es un modelo de entrada sencillo, ¿no? Cuando uno se lo presenta a un estudiante, es una parte como de un trabajo sencillo, y como lo que propone el modelo es una parte, lo idóneo, lo que hemos visto es una cuestión que sea recurrente, que se trabaje con el modelo DDS, pues de una manera periódica, justo para estar fortaleciendo esta habilidad, ¿no? De argumentación escrita, pero que también nos lleva a esta parte de reflexión, investigación, documentación, evidencias, evaluar razonamientos, etc., ¿no? Pero no es la única, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que es el aprendizaje basado en la indagación es una técnica de trabajo, una estrategia de trabajo muy interesante. Puede ser determinado momento compleja, pero es muy bonita, ¿no? A mí me parece muy bonita cuando de repente, por ejemplo, con los estudiantes uno dice, bueno, el agua, ¿qué sabemos del agua? Y bueno, primero hacemos quizás una parte principal de lo que es el agua, y pues ahora sí, ¿qué pregunta te gustaría, y a cada uno de los estudiantes o por equipos, qué te gustaría saber del agua, ¿no? Y a mí me ha tocado ver este tipo de problemas justo con lo del agua, aplicado incluso con niños de primaria. Y entonces había niños que decían, bueno, a mí me gustaría saber por qué si yo tomo en lugar de agua dulce, agua salada, me puedo enfermar. Otros niños decían, bueno, ¿por qué hay tanta agua, o qué tanta agua hay en el planeta? Otros podrían decir, ¿qué tipo de animales
por qué ciertos animales pueden vivir en agua salada y otros pueden vivir en agua dulce. Y de esa pregunta tan amplia, orientado con la ayuda de los profesores, cómo van delimitando y van haciéndose preguntas que dicen, sí tengo posibilidades de poderla responder, no que haga una pregunta que quede tan compleja que no va a tener posibilidades de responderse, ya sea por la complejidad de los temas que implica, por el tiempo con el que cuento para resolverlo, y de esa manera se va identificando ciertas cosas que van ayudando a delimitar y a poder plantear un problema y una pregunta real, alcanzable, con la que puedo enfrentarme. Entonces, bueno, ese es otro tipo de estrategia. Regresando al DDS, ¿para qué me da? Yo creo que me da para mucho y por eso es la parte que a nosotros nos encanta trabajar con el DDS. Creo que la riqueza de hacia dónde lo puedo llevar está en la tesis, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también con los ejemplos. Si yo la tesis la llevo enfocada hacia procedimientos, ¿no? Me ha tocado profesores de laboratorio de electrónica, de electricidad en la Facultad de Ingeniería. Y entonces, para que los estudiantes se cuestionen realmente si conviene aplicar un determinado tipo de construcción eléctrica para resolver un problema específico o no. Y eso si eso lo va haciendo el profesor realmente con las distintas prácticas, el estudiante está realmente cuestionando y tratando de profundizar en las ventajas y desventajas que determinada estructura eléctrica le da y le quita. Y luego, si me lo lleva a un ámbito de humanidades, puedo estar como uno de los ejemplos que ponían con respecto al aprendizaje de idiomas y qué tan fácil era, me gustó mucho el ejemplo, una maestra que da italiano y que dice, bueno, primero le doy una lista de palabras a los estudiantes y a raíz de esas palabras les pregunto, entonces el italiano es muy fácil porque nada más le agrego que terminen en i y ya. Y entonces que tengan que empezar a estudiar qué significa dar esa terminación, ¿no? Y cómo llevarlos de la mano a cuestionarse realmente sobre la estructura del lenguaje, cómo se va derivando, cómo se van las declinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la riqueza? En la tesis. Y por eso una parte fundamental es la tesis. No sé si con esto queda un poco respondida esas dudas. Sí, me ayuda mucho esto que está usted mencionando ahorita, porque justamente la tesis es el enfoque, vamos a decir, epistémico del tema que yo quiero centrar y hacia donde yo quiero llevar a mis estudiantes y lo que yo quiero que ellos logren. O sea, finalmente la tesis es el objetivo didáctico o pedagógico que yo tengo, tanto temático como de habilidades. O sea, ahí es donde yo estoy centrando, como quien dice, amarrando ya todo lo que voy a determinar que va a suceder y aquello que yo quiero que mi estudiante trabaje a partir de esa tesis, ¿no? Y exacto, ahí es donde está justamente el enfoque que hace o abierto o cerrado, o que más bien lo hace perfectamente abierto a cualquier posibilidad de interés del profesor, ¿verdad?, que quiera enfatizar y que quiere que sus estudiantes trabajen, reflexionen sobre eso y ya no necesariamente se quede en el aspecto de mi opinión o de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino justamente enfocarlos a un punto que aprenden, ¿no?, a un contenido, una temática, pero ya no la aprenden expositivamente, sino que la aprenden justamente porque les estoy ofreciendo una posibilidad en el enunciado para que ellos hagan todo lo demás, vamos a decir, entre comillas, por su cuenta, pero yo ya llevé todo el agua a mi molino, yo ya puse ahí todo mi enfoque, ¿no? Entonces sí me ayuda muchísimo su respuesta, doctora, muchísimas gracias. No, de que al contrario, muchas gracias. También está la profesora Leticia Carrera. Adelante, profesora. Hola, gracias. Se me ha hecho muy interesante conocer el DDS como metodología, como enfoque, pero no sé, maestra Larisa, si usted conoce lo que es
en la metodología filosofía para niños, y en este sentido la reflexión de qué tanto la ventaja de filosofía para niños contra DDS es la discusión oral, la charla comunitaria. Entonces, qué tanto también, como parte del aula del futuro, tendríamos que precisar una metodología como filosofía para niños para justamente también hacer que los chicos entren bajo otras dinámicas. Sí, o sea, como comentaba, creo que nosotros ahorita en la parte del modelo DDS, lo centramos, lo que ustedes pudieron trabajar fue hasta la parte de las tarjetas de ideas, ¿no? Sin embargo, como comentaba en el diagrama, hay una parte dialógica que se considera ya una vez que se recogen todas ese trabajo individual y se lleva ante el grupo. Y es ahí donde los estudiantes pueden empezar a ver argumentos diferentes a los que ellos pusieron y con los que pueden decir, yo con eso no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces pasar a ese debate argumentado oral. Aquí la reflexión sería, ¿por qué no hacerlo antes de hacer las fichas? También puede ser, podría ser, yo quizás lo vería como en dos momentos, ¿no? Ese primer debate que se pudiera tener es un acercamiento quizás no formal o no tan documentado. Y me llevo la idea, ¿no? Y entonces, ahora sí, en mi reflexión individual, me quedé con la idea que tú habías comentado, investigo, veo que profundizo, y entonces ya puedo exponer y puedo decir, mira, sí me convenció lo que decías, o no, ahora que ya lo entendí con mayor profundidad, no. Y por estos y estos argumentos. Y entonces podemos regresar otra vez al cierre del debate y otra vez, ahora con otros contraargumentos, volver a la discusión, ¿no? Porque la parte, un poco lo que comentaba que da el momento de DDS, de trabajo con las tarjetas de ideas, es esta documentación y esta investigación. Cuando tenemos esta parte del debate en tiempo real, pues a lo mejor salen cosas que digo, ay, la verdad es que eso no lo había pensado. Pero como no lo había pensado o de eso no sé, pues no te puedo decir ahorita si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque la verdad no sé de ese tema. Bueno, yo siento que a lo mejor filosofía para niños, en una lo que nos ayudaría es justamente como establecer ideas y líneas de investigación, ¿no? Ya a lo mejor estos procesos que nos da filosofía para niños de la jerarquización de las preguntas, justamente para como determinar a lo mejor cuáles íbamos a investigar, cuáles no, o simplemente dejar líneas abiertas de investigación. Por eso mi pregunta, digo, porque al final son pues estructuras filosóficas, ¿no? Partiendo de la mayéutica socrática. Entonces, esa es como la reflexión que yo justamente traigo, ¿no? Y puede ser, y me parece muy bien, es un poco de esto que comentaba, sería como una combinación entre esto de el aprendizaje basado en la indagación, ¿no? Este es el tema, ¿cuáles podrían ser tus dudas? Y entonces sobre eso empezar a ayudarte a afinar y que el estudiante pueda plantear esa tesis. Ahora es al revés. El estudiante plantea la tesis y esa es su tesis de investigación, ¿no? Y entonces sí, efectivamente. Te digo que por eso a mí me gusta mucho el DDS, porque lo puedes mover como quieras, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. La profesora Nora quiere también comentar algo más. Sí. Bueno, respecto de esto que estaba comentando la maestra hace un momento, yo creo que lo importante en el DDS es el punto de partida que ustedes nos han planteado, ¿no? Que es el pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico tiene pues una serie de cualidades, de elementos, ¿no? Que están muy focalizadas, comprender las conexiones lógicas, detectar inconsistencias, resolver problemas, identificar relevancias, reflexionar sobre la justificación, o sea, está muy dedicado a poder propiciar esta clase de habilidades en los estudiantes. Yo considero que la filosofía para niños en las comunidades de indagación, más bien lo que pretenden es que los estudiantes, en este caso sobre todo los niños,
pues esta necesidad de investigación y que ellos tienen de curiosidad se vaya modelando y se vaya de alguna manera sistematizando, y por eso se abre la posibilidad de temas y preguntas que se pueden hacer y luego sobre las cuales se quiere investigar. Pero yo creo, y puesto que estamos ya en un nivel, vamos a decir, medio superior y superior, no quiere decir que los estudiantes no puedan plantear los problemas y decir, yo quiero investigar sobre esto, yo quiero investigar sobre esto otro, sino que esto se está planteando, o al menos así es como yo lo percibí a la hora de estudiarlo, como una estrategia de enseñanza, ¿no? Y por ende de aprendizaje. Entonces, en tanto estrategia de enseñanza, y es lo que me resolvió muy bien ahorita la doctora Larisa, es qué puedo yo hacer y cómo puedo yo utilizar esta técnica para guiar a mis estudiantes a un aprendizaje no memorístico, un aprendizaje no de manual, un aprendizaje no esquemático de visión cerrada, sino un aprendizaje, sí, de un tema determinado bajo una serie de condiciones asumidas académicamente, que son las aceptables, pero sin que esto suponga que el estudiante se quede cerrado a esa respuesta, sino que el estudiante lo aprenda, vamos a decir, se haga del conocimiento hasta el momento aceptable científicamente sobre determinado tema, pero que eso no implique para el estudiante que ya no hay más allá, sino que justamente en la medida en que se apropia de esta manera, el estudiante sabe que puede seguir investigando. Es decir, se forma en él un espíritu investigativo, ¿no? Porque la manera en la que se acercó al problema le ofrece esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo que veo, y por eso comparto con la maestra Larisa, pues es decir, es maravilloso este método, ¿no? Justamente porque está ofreciendo la posibilidad de que cuando tú lo aprendas con este medio, no te quedes con, pues 2 más 2 son 4, ¿no? Sino que sí 2 más 2 son 4, pero hay una serie de elementos que los facilita, que lo propicia, que lo impide, que eso, ¿dónde habrá más elementos? Y te quedas con esta posibilidad de decir, esta es una materia abierta, ¿verdad? Sobre la cual puedo continuar trabajando si es de mi interés. Y yo creo que, como mencionó ella, ¿no? En la tesis está, vamos a decir, el punto nodal. Ahí es donde nuestra expertise como profesores, como profesionales de una disciplina, en mi caso, por ejemplo, filosofía, ¿verdad? Ahí es donde mi expertise, mi ojo, ahora sí que clínico, se va a poner en juego para movilizar todas estas posibilidades en los estudiantes. Y entonces el estudiante se vuelve verdaderamente estudiante, o sea, el que estudia, no un alumno, sino un estudiante, o sea, una persona que constantemente tendrá la avidez, el deseo y la actitud, la posibilidad personal, no sé cómo decirlo, ya intelectual, de hacer de los asuntos temas de investigación. Y yo creo que esa es la ventaja que tiene esta actividad. Al menos yo cuando la apliqué en mi actividad, dije, pues sí, o sea, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y todo lo podríamos hacer así. Nada más mi duda, la que yo tenía antes, y que ahorita que usted me aclaró, pues para mí ya me queda como una estrategia completamente, como dice usted, flexible, abierta, de horizontes amplios, para que el estudiante sea ese que tiene la disposición y la posibilidad de decir, los temas son investigaciones posibles, ¿no? Y creo que eso es la riqueza que tiene esta estrategia que usted nos ha mostrado, maestra. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Nora. Te voy a llevar conmigo a mis talleres para que lo expliques así de bonito. Pero sí, algo que dices, y que en las tarjetas de ideas que nosotros les compartimos y que añadimos, a diferencia de lo que ofrecía Makino, la propuesta original de Makino, fue este apartado de dudas. Justo por esto que estás mencionando. En la medida en que el estudiante empieza a profundizar y se empieza a apropiar de ese tema,
le pueden estar surgiendo otras dudas. Y entonces queremos que las vaya plasmando y esas mismas dudas en determinado momento se vuelven a convertir en otras tesis para el grupo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Tenemos la participación de profesor Sergio Reyes Romero. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Yo solo tengo un par de dudas que me surgieron leyendo los documentos. Uno, en el proceso de elaboración de preguntas, nos dicen que hay dos clases de preguntas, las simples y las complejas. Y luego dice que las simples son aquellas que tienen una respuesta única, que no invocan el problema, ¿no? Están basadas en hechos. Y luego dice que las complejas son aquellas que requieren una argumentación, una prueba, diálogo, etc. Y dice que hay tres tipos de preguntas complejas. Pero el primer tipo de las preguntas complejas, según entiendo, son las preguntas simples, aquellas que tienen una respuesta única, una respuesta correcta. De tal manera que la primera idea con la que yo me quedé era que había 4 tipos de preguntas, unas simples y 3 complejas. Y cuando entré al documento de Elder y Paul, pues solo marca 3 preguntas, ¿no? Es decir, aquellas que tienen una respuesta unívoca, que puede ser, si son correctas o incorrectas, las respuestas que tienen una respuesta que tiene una elección subjetiva, y por lo tanto no se pueden evaluar, no hay ni correctas ni incorrectas, porque pues, son cuestiones personales, ¿no? Una cosa que le gusta a los chamacos, los deportes, ¿a qué equipo le vas? ¿A la América? Bueno, pues, lo único que uno puede pensar es, andas perdido, muchacho, pero no más, no te puedes decir que debería ir a los Pumas, no pueden hacer eso, ¿no? Y las otras son las que se prestan al debate ahora sí, ¿no? Son sobre aquellas sobre las que se puede deliberar. Entonces, esa es la primera duda, ¿no? ¿De dónde sale? A lo mejor es una mala lectura, pero me parecía al principio que tenía que haber 4 y en realidad solo hay 3 segundos. La otra cosa que me surge es que las preguntas con las que funciona el modelo DDS son las preguntas complejas que requieren una argumentación, ¿no? Que se prestan para el debate. Ya lo decía Aristóteles, nadie delibera sobre las demostraciones y esas cosas porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados y lo más que puede ser es una demostración, pero no deliberas con otro acerca de la verdad o falsedad de ese enunciado, ¿no? Entonces, las que se prestan para usar el modelo DDS son aquellas que requieren deliberación, que requieren argumentación para probar un punto, ¿no? Y aquí, uno de los elementos que nos pide que debe haber es que debe haber coherencia entre la evidencia y la tesis. Y en uno de los ejemplos que nos pusieron, que es el del joven Maravillas, de la UAM me parece, no parece haber mucha coherencia entre la evidencia y la tesis que se propone, ¿no? No sé si lo pusieron como un ejemplo de un argumento mal hecho o mi lectura es muy mala del ejemplo. Y luego, finalmente, lo que pone el joven Maravillas como evidencias objetivas, les decía, son textos. Bueno, uno de Copy que dice que habla de lógica formal, pero ni en la tesis ni en la argumentación aparece la lógica formal. Luego dice que quiere unir el entimema aristotélico con el modelo de Toulmin, pero otra vez ni en la tesis ni en la argumentación aparece nada relacionado ni con el entimema aristotélico. Aparece algo que las tarjetas están basadas en el modelo de Toulmin, eso sí. Pero entonces, ahí sí ya me hice yo pelotas, ¿no? ¿De dónde? ¿Por qué pusieron ese ejemplo? Que si yo fuera su profesor, si entendí bien, porque puede ser que yo esté entendiendo mal, pero si yo entendí bien, pues le hubiera dicho que lo volviera a hacer, ¿no? Porque no hay coherencia, digamos, ni entre la evidencia con la argumentación, ni con la tesis. De hecho, lo que aparece, por ejemplo, en los otros ejemplos como evidencia, es lo que Toulmin llamaría, si mal no recuerdo, el respaldo de la argumentación. Porque la evidencia para Toulmin son los datos, son los hechos a partir de los cuales elaboramos una tesis. Si es que recuerdo bien a Toulmin, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo quería preguntar. ¿Por qué me quedé primero con 4? ¿Dónde salieron las 4? Si en Elder y Paul solo hay 3.
Y la segunda, porque este ejemplo de maravillas, que me parece que no tiene coherencia, que sería lo más básico que tendría que tener una argumentación. Coherencia entre la tesis, la argumentación y las evidencias. Sí, muchas gracias, Sergio. Te comento, primero con respecto a la parte de las preguntas, efectivamente, como dices, en realidad, sí consideramos todavía la posibilidad de la pregunta simple, pero no en los términos de la que es evidente y que no hay nada que discutir, ¿no? O sea, como esta parte de el sol sale todos los días, ¿no? O no sé, la fuerza de gravedad es de 9.8, ¿no? No hay que discutir. Eso ya es así. Digo, lo que podrías en determinado momento decir, bueno, si quisiéramos cambiar el sistema y quisiéramos métrico, en lugar de métrico decimal, y entonces quieres trabajar bajo no sé cuánto, a lo mejor. Pero de todas formas, ese es un hecho que ya es eso, son como estos axiomas, ¿no? Y en ese sentido son esas, no son ni siquiera preguntas, y entonces no se consideran, y entonces nos vamos a este tipo de 3 preguntas, donde, aunque a lo mejor hay una que realmente tiene una respuesta correcta, sí necesitas considerarla un poquito. ¿En qué sentido? Un poco lo que comentaba de profesor de laboratorio de eléctrica, a lo mejor para el problema específico que estoy planteando, solo hay una manera, o sea, la manera óptima realmente de hacer los enlaces, de hacer las conexiones y la distribución eléctrica es única. Lo que me tienes que decir es por qué es esa. ¿Cuáles son los riesgos que tengo de hacer los enlaces de otra manera? Y de esa forma, lo que estoy viendo es que realmente entendiste el tema. Y entonces, esa pregunta, digamos, como simple dentro de las complejas. O sea, esta unívoca, como bien lo señalaste, ¿no? Y luego están las otras dos. Efectivamente, lo que nosotros, dentro de los talleres y del trabajo con profesores, lo que les sugerimos es que trabajen con este grupo de las complejas, no con la simple, donde no hay nada que decir al respecto. Porque efectivamente, entonces, es como, yo lo hago en la analogía cuando con los profesores les decimos, no les pidan a sus estudiantes una tarea que se va a resolver con un copy-paste. ¿Cuál es la definición de átomo? Pues la definición de átomo es una. Y entonces, ¿qué me voy a encontrar en todas las respuestas de los estudiantes? Pues la misma definición. Que no me sorprenda leer 70 veces lo mismito. No puedo esperar más, porque fue lo que les pregunté. Y entonces, en esa analogía es lo que pedimos a los profesores, justo con la idea de poder fortalecer la investigación, la documentación, la reflexión, la inferencia en determinado momento de ciertos argumentos por parte de autores, la parte de identificar datos, donde, pues, a través de las preguntas complejas. Y este grupo de preguntas complejas nos centramos en esas 3. ¿No? No sé si con eso queda un poquito resuelto, pero tú lo dijiste muy bien. Efectivamente, eso es lo que dice en el Peripol. Y luego, en la parte nada más antes de pasar a lo del ejemplo, en la parte que mencionabas de Turing, sí, efectivamente, Makino lo que quiso hacer en la tarjeta de ideas era tratar de simplificar a Turing, ¿no? Y entonces en evidencias caben tanto la parte de los respaldos como las garantías, ¿no? Porque son esos datos, son esas fuentes que ayudan a sustentar los argumentos que tengo. Y por eso los agrupa dentro de evidencias. Pero es una simplificación del modelo de Turing. Y luego, regresando al ejemplo que dices, pues sí, la verdad, tengo que volverlo a revisar el ejemplo, pero seguramente ese es el punto. La idea era que estaba bien, pero lo voy a volver a checar con calma. Pero efectivamente lo que tenemos que ver es esta parte de las consistencias, ¿no? Que haya la consistencia entre
los argumentos que estoy proponiendo y que realmente están respaldando la postura que asumí. Y luego que las evidencias que estoy diciendo que fueron en las que me apoyé, pues estén realmente integradas en el discurso. Ya sea por, a lo mejor no recuperé como cita textual y está implícito lo que dijo él, pero si yo me voy a la fuente, debo de poder identificar, ok, el autor no lo dice con esas palabras, lo dio a entender, de aquí se desprende, ¿no? Pero sí es cierto que si yo leo a este autor, está apoyando esta postura, ¿no? Entonces, un poco va en este sentido. Y esa es la parte importante, como dices, de esa revisión en esa consistencia con los estudiantes, que no se quede, que tratemos de evitar el riesgo de que digan, ay, pues aquí agarro este montón de bibliografía que parece que es del tema y ya, y yo digo que consulté esa, ¿no? No, o sea, tiene que ser una tarea un poco, como bien lo señalas, en esa cuestión de, a ver, no es cierto, este autor no está, o por qué vinculan esto si aquí no lo está diciendo, ¿no? Entonces, déjame mirar con otros ojos otra vez ese ejemplo y si no lo modificamos. Gracias. No, al contrario, gracias. Gracias. Está el profesor José Daniel Cervantes. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes ya casi a todos ustedes. Pues bueno, solamente para completar, quiero compartirles una experiencia que tuve con unos alumnos para complementar lo que acaba de comentar el maestro Sergio y la profesora Nora María con respecto a, bueno, a que el estudiante debe saber que puede seguir investigando. Yo tuve una experiencia ya hace algunos años con ciegos. Estuve trabajando con ellos, hice un taller de dibujo y pintura para ciegos y dentro de este proceso, bueno, desarrollé varias técnicas, varias metodologías, etcétera. Pero ahí, pensando en esta reflexión de la aplicación del modelo DDS, de que es el aprendizaje basado en indagación, uno de los experimentos, llamémosle así, de esta metodología que estaba yo desarrollando para que ellos pudieran comprender lo que son los colores, lo que eran ciegos de nacimiento, poder interpretar los colores. Hice unas tablas en comparación con sonidos, con aromas y con sabores. El caso aquí de las preguntas complejas, que es lo que estaba comentando la doctora Larisa, pues fue algo muy interesante porque en base a esas analogías de color, sabor, texturas, les traje frutas. Entonces ellos, mediante la percepción áptica, mediante la percepción del gusto, fueron entendiendo, bueno, haciendo una comparación muy personal, a qué sabía el color verde, ¿no? Lo que son todas las verduras verdes, lo que era los sabores morados, los sabores amarillos, etcétera, para que ellos tengan una base de datos informativa, llamémosle así, de esas percepciones para poder interpretar el color y hacer mezclas más a futuro. Aquí lo que quiero compartir es precisamente eso de las preguntas complejas, ya que esto me dejó muy sorprendido porque les puse una manzana roja y una manzana verde. Entonces, al momento de que las estaban probando y las estaban degustando, me dijo, esto es una manzana, sí, pero esta es una manzana roja, sí, y ya entiendo que esto es rojo. Cuando la muerde y la huele me dice, pero esto es una manzana verde. Ya entendí que esto es verde, ya entendí que esto es rojo, pero ¿cómo se lo explico, profesor? O sea, ya me quedó claro el concepto, que esto es verde, que esto es rojo, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo se lo explico? Y aquí entraría tanto el aprendizaje del sentir pensar, del aprendizaje que también entra la corporalidad, o yo lo denominaría lo que es un conocimiento perceptual. Sí, muchas gracias, José Daniel. Y es justo como comentas, creo que es un ejemplo excelente de este tipo de preguntas complejas que quedan en una percepción o en una vivencia personal y cómo eso lo vas integrando en tus propios conocimientos, ¿no? Y dentro de tus propias conexiones que te dan sentido y te generan
lo puedes conectar, y cuando hay un sabor que a lo mejor no terminas de identificar, cómo eso te puede estar generando a ese individuo en particular una necesidad de buscar dónde lo conecta. Exactamente, sí. Y que para otro estudiante a lo mejor no tuvo ese problema, ¿no? Sí, Perfecto, no, muchísimas gracias por compartir. No, muchas gracias a ustedes. Y tenemos también a la profesora Paola Garcés. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, a ver, o días. Yo imparto la asignatura de francés y también me estaba preguntando, porque a nosotros siento que se nos duplican las problematizaciones, ¿no? Si buscamos la información en lengua materna o en lengua extranjera y partimos ahí de una comprensión de lectura tanto en lengua materna como en la lengua extranjera, ¿no? Entonces, bueno, en los niveles intermedio y en los niveles avanzados no hay tanto problema, porque pues ellos ya poseen habilidades lingüísticas que los pueden llevar a hacer una búsqueda de información, comprensión y luego hacer uso de esa información que hay. En general en el francés, pues el discurso argumentativo es algo que se enseña sí o sí, ¿no? En los niveles intermedio y avanzado, pero yo, mi pregunta, donde estuve atorada mucho tiempo antes de escuchar a mis compañeros aquí, fue en los niveles principiantes, trabajar el pensamiento crítico en lengua materna o en lengua extranjera. ¿Cómo le iba yo a hacer, no? Porque el ejemplo que nos acaban de compartir de italiano me parece muy interesante. Sin embargo, creo que se concentra en la conceptualización gramatical. Y entonces ahí yo me preguntaba, ¿qué temas elegiría yo para trabajar este pensamiento crítico? Y pensé un poco en la multiculturalidad, ¿no? O interculturalidad. Y entonces ahí también me preguntaba, ¿no? ¿Cómo van a buscar en lengua materna, en lengua extranjera, los que apenas van aprendiendo cómo se van a expresar, qué tipo de producto voy a obtener? Y bueno, ahí mi tesis sería, y quería compartirla con ustedes a ver qué pensaban, mi tesis sería, como mexicano, hablar francés nos garantiza la inclusión en una sociedad francófona. Bueno, ahí habría que investigar bastante si sí hablar una lengua extranjera nos garantiza ser incluidos, o por pertenecer a una cultura extranjera somos excluidos. Ahí hay algo que hay que argumentar, ¿no? Pero ahí mi duda es justo en qué lengua. O sea, estoy trabajando con la materia de mi asignatura, ¿no? Que es la adquisición de una lengua extranjera, contrastándola con el uso de la lengua materna. Pero no sé si se vale, no sé si me gusta mucho trabajarlo en español, ¿no? Creo que sería como quizá para empezar mi curso, quizá para terminarlo, no sé. Ahí quisiera, pues, por eso lo estoy compartiendo, porque ahí tengo dudas, quisiera sus comentarios, opiniones. Yo creo que, bueno, si tu asignatura es sobre la lengua extranjera, justamente, pues debería estar en lengua extranjera, ¿no? Y quizás yéndonos a cosas a oraciones muy, muy sencillas, que efectivamente, cuando estamos hablando en educación y la parte de planteamiento de problemas hacia los estudiantes y que impacta en la motivación intrínseca para continuar aprendiendo, es el problema que me plantees que sea alcanzable, que yo sí lo pueda resolver. Está muy complicado, no, me siento que no lo voy a poder hacer y pues me doy por vencido. Y si está, pues, si me están preguntando algo demasiado sencillo, pues no me implica ningún reto. Entonces es así, pues, ya me dijeron algo que no es nuevo, que ya me lo sé, ¿no? Entonces, ellos están ahí para aprender un idioma, pues que sea en ese idioma. Ahora, utilizando un lenguaje lo más sencillo que les implique un reto, sí, investigar qué quieren decir esas palabras, pero que también para poderlo responder se puedan ir a oraciones sencillas, cortas, que sienten que van poniendo
en acción, que están ejecutando el lenguaje, el vocabulario con el que cuentan, y se están exigiendo quizás un poquito más, pero pueden llegar a responder una pregunta de una tesis de ese tipo. Y se pueden pedir argumentaciones cortitas, no tienen que ser argumentaciones muy extensas, ¿no? A lo mejor se puede incluso partir de si esas dos palabras comparten la misma raíz o no, o cuáles de esas palabras, o por ejemplo cuando están hablando de los verbos y la parte de las conjugaciones, si se utilizan en el mismo sentido el pasado simple del español y el pasado simple del francés, ¿no? Por decir algo, como orientándolo así, o cuáles son las diferencias, o que los lleve a buscar como ese tipo de cosas, y plantearlo en el objetivo de aprendizaje, qué es lo que yo quiero que trabajen a lo largo de esta tesis. Por eso en el ejercicio se ponía que ustedes acompañaran con el objetivo que están buscando, ¿no? Para ver también esta consistencia. A ver, si yo quiero que mis estudiantes hagan un análisis comparativo entre dos autores, pues mi tesis, ¿cómo lo estoy planteando para que de verdad vayan y busquen esos dos autores? ¿No? Y entonces a lo mejor ahorita que estamos hablando de Toulmin y Perelman, yo podría decir, bueno, Toulmin, el modelo de argumentación de Toulmin no considera, no está pensando en atender en la parte persuasiva a través de los gestos, como el que dice, como lo señala Perelman. Ah, bueno, ya me orientó, esa tesis ya me orientó a que me tengo que fijar en esos dos autores y tengo que hacer la comparación de lo que buscan en sus modelos de argumentación. ¿Cumple con mi objetivo de aprendizaje? Sí, porque yo quería que hicieran el análisis entre los dos. Entonces, eso es lo que sugeriría ahora. Ok, bueno, gracias. No, ¿de qué? Y antes de regresar a la presentación, le damos la palabra a María del Carmen. Gracias, doctora María. En razón a lo que se ha comentado, yo cuando entré con los alumnos en una unidad de aprendizaje que vimos a Skinner y a Pablo, aquí me preguntaban los alumnos, bueno, ¿y esto cómo es el acondicionamiento y todo esto? Y en esto yo estaba trabajando en una empresa donde aplicamos un acondicionamiento en razón a que teníamos ahí el permiso de los trabajadores de diferentes áreas, en los cuales las personas estaban tan estresadas, tan angustiadas, que su impacto de estrés era muy alto. Entonces, llevamos a los perros, que estaban realmente con esta parte de relajar a los trabajadores, permitiendo, obviamente, la empresa, que trabajara midiendo su conducta. En lo que acaban ustedes de explicar, sus expresiones de cara, su lenguaje, estuvimos monitoreando. Y entonces vimos primero las entradas y yo les pasaba a los chicos, vean la primera entrada cómo fue, que a veces fue el rechazo, que a veces no, el trabajador no permitía ni siquiera que se le acercara el perro. Y estuvimos ahí manejando los tiempos, todo eso de condicionamiento. Y entonces en esto yo estaba explicando a los alumnos cómo es la conducta del individuo, cómo también el animal también estaba realmente pues aprendiendo esta forma de estar con el sujeto. Los animales estaban amaestrados y todo esto, no había tanto problema. Pero lo importante es que el sujeto tuviera apertura. Nos llevamos 2 meses y en esta parte fue tan interesante el cambio de conducta, el cambio de emociones, el cambio del lenguaje, el cambio de sentirse bien. Y en base me decían, y les digo, bueno, no están ustedes, no pueden ir, pero ustedes cómo lo sienten, cómo lo ven. Y me decían, yo me siento bien, porque estábamos así, como estamos ahorita tomando la clase, ¿no? Yo me siento bien porque así me identifico, me siento a veces tan estresada o estresado, que el ver, maestra, el perrito, cómo se acerca al trabajador y lo que expresa, me siento identificado. ¿Y a qué voy con este ejemplo que seguimos trabajando, esta tesis? De lo que usted acaba de mencionar, que me ha parecido interesante, me ha abrido un paradigma para poder estructurar, afianzar esta investigación y también llevarlo a cabo en diferentes áreas. O sea, yo soy psicóloga, lo estamos aplicarlo a nivel clínico y también a nivel de otras áreas, a nivel laboral, también trabajo a nivel laboral,
Y entonces esta es la parte importante, que a veces el ser humano está tan estresado, estamos tan estresados, que impacta nuestras emociones, nuestras cogniciones, y en otras a nivel neuronal, y esto me parece para mí más herramientas para enfatizar toda esta investigación, ¿no? Entonces, lo que yo dije de Skinner, lo que yo dije de Pavlov, aquí lo apliqué, y entonces los alumnos me decían, qué interesante, maestra, tantos años que este investigador de Skinner plantea esto, y se sigue aplicando, claro, y se sigue aplicando con nosotros, y cómo el otro responde a este estímulo, que primero había gente que no, había gente que decía, para nada, incluso había una persona vidente que nos pidió, yo quiero, yo lo necesito, y llamaba, yo necesito tener esa parte también de sentir al animal, de ponerme a que me conecte con este sujeto. Y fue cosas interesantes en que se abrieron otros paradigmas, otras cogniciones emocionales del individuo. Entonces, pues quería comentarlo, ¿no? Me parece muy interesante lo que nos está dando. Muy amable. Muchas gracias, María del Carmen. Y sí, yo creo que, por ejemplo, eso, en el ejemplo que nos comentas, está esto que mencionábamos, como a veces, según qué contexto, alguien te puede decir, Skinner, hoy en día, ¿a poco sigue vigente? ¿No? Y entonces, de bote pronto, podríamos decir, en cierto contexto, ¿cómo crees? Pavlov y Skinner ahorita, lo más dirigido, conductista. Bueno, ahí están los ejemplos. ¿Por qué para ciertas situaciones, cierto? Y entonces es donde la parte de tener este espacio de reflexión, de documentarnos bajo qué esquemas sí es importante, incluso necesario, porque a lo mejor, como señalas, hay quien te pide que sea un esquema dirigido en ese sentido, funciona, ¿no? Entonces, esa parte reflexiva nos ayuda a que a lo mejor la respuesta que dije de bote pronto digo, bueno, mira, no es cierto, ya leí, sí se está aplicando en esto, ok, está bien, no voy a ser tan tajante y decir, no, nunca más Skinner y los conductistas, ¿no? Muchas gracias. Verónica, sé que tienes la mano levantada, sí, pero vamos rapidísimo, porque si no, no vamos a terminar de ver la presentación y los ejemplos. De acuerdo, gracias. Okay. Pensé que ibas a decir algo rapidísimo, perdón. Bueno, está bien, es que solo mi pregunta era, yo enseño física y química y las tengo clasificadas como ciencias duras. Entonces la pregunta es, definitivamente vivimos y resolvemos todo con el pensamiento crítico, pero ¿cómo aplico yo esto en que los estudiantes yo les pida presentar un modelo matemático y lo tienen que argumentar y tienen que dejar la evidencia, pero ¿cómo hago uso de este falso o verdadero? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, es cierto, te leí en el chat y no te respondí en el chat porque creo que dentro de los ejemplos que pusieron hay uno que te puede servir y si no también te comento, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es al plantear la tesis al revés. Si tú simplificaste en una ecuación la modelación de un cierto fenómeno, decirle al estudiante, con esta ecuación se está modelando el fenómeno que estamos viendo de cambio climático, ¿no? Por decir algo. Y entonces ellos van a tener que analizar las variables que tienen que se está proponiendo en ese modelo. ¿Cómo están relacionándose? ¿Cuáles dependen de qué otras variables? ¿Cuáles son dependientes y cuáles son independientes? Y entonces van a tener que analizar el modelo para poder decir, ¿es verdadero o es falso? ¿Te funcionaría así? De acuerdo, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces déjenme regresar, sí, tantito a la presentación, porque también recogí varios de los ejemplos que ustedes estuvieron entregando, ¿no? Y yo les he estado diciendo ahorita en esta conversación que hemos tenido que me parece que DDS es un modelo flexible y que nos permite abordar desde distintos aspectos. Por un lado, en forma de trabajo.
¿no? En forma de trabajo tenemos proyectos que están planteando a DDS desde un trabajo individual, ¿no? Realmente no se queda en este trabajo de cada estudiante el poder responder la tesis y que lo lleve hacia la indagación, hacia la reflexión de los nuevos conceptos con los que se esté encontrando el estudiante, cómo esos conceptos tienen sentido dentro del esquema mental que ya tiene el estudiante. Y entonces, este trabajo individual se queda en ese trabajo de la resolución de la tarjeta de ideas, ¿no? Aquí el profesor René Chávez dice, el origen del campo magnético de la Tierra está basado en un modelo de dinamo, basado en el movimiento del núcleo externo e interno de la Tierra. Y entonces viene toda la metodología que plantea el profesor, donde esto lo resuelve cada uno de los estudiantes. Y ya después en clase, un poco lo que comentábamos, sí se recupera en esta parte de diálogo grupal, donde se empiezan a revisar los resultados de las tarjetas, pero toda esta resolución se queda en un nivel individual. Hay quienes lo plantean desde una parte de trabajo en equipo, y entonces dividen a los equipos y que como equipos tengan que resolver una tarjeta de ideas. Y eso también tiene que ver con otras habilidades como es la negociación con mis propios compañeros y que identifiquemos cuáles argumentos queremos poner. Si tenemos poquitos, nos dicen que nada más pongamos 3 argumentos, cuál es más contundente, cuál es más fuerte y entonces valoremos cuáles son los argumentos que vamos a poner. Entonces, también se puede trabajar de esa manera, ¿no? Se puede trabajar en equipo. Y luego hay Patricia Martínez de Escuela Nacional Preparatoria, incluso lo pone en un esquema personalizado. O sea, es un trabajo individual, pero lo que me pareció aquí interesante es, el estudiante va a escoger con cuál tesis va a trabajar. E incluso puede hacerle una modificación a esta tesis. Puede trabajar con la tesis como viene o la negación de la tesis. Y entonces esto da un sentido justo de personalización. A veces en esto que hablábamos hace un momentito de la motivación y cómo el estudiante no se siente a veces tan encajonado, es así, bueno, sí, la actividad es esta, pero te doy a escoger con cuál tesis te sientas más cómodo para poderla trabajar. Y en ese sentido, que tú puedas, o sientes que tienes más cosas que aportar y te va a dar más confianza hacer esta actividad y por ello elige la que tú gustes, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos que ustedes estuvieron proponiendo. Como señalábamos hace un momentito, se presta para las diferentes disciplinas. Y creo que mejor ejemplo, bueno, ahorita este grupo, ¿no? Tenemos gente de la Facultad de Artes y Diseño, tenemos gente de Geofísica de la UNAM, tenemos de los distintos bachilleratos, pero dentro de bachilleratos hay gente que está enseñando idiomas, hay gente que enseña historia, hay gente que está enseñando literatura. Hemos trabajado, como les decía, con gente de geología, con gente de derecho, gente de relaciones internacionales, de comunicación, y todos, yo trabajo, yo doy clase de estadística y utilizo el DDS para la parte de estadística, en este sentido también de identificar cuál es el método estadístico que les convendría para hacer un determinado estudio y que me tengan que decir por qué escogerían uno u otro, ¿no? Entonces, se puede utilizar para las diferentes disciplinas y, como señalábamos hace un momento con Sergio, el tipo de preguntas. Ahorita le puse preguntas simples en el sentido de hay una respuesta correcta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los esmaltes de baja temperatura son más viables de realizar debido a sus componentes. Otra pregunta simple que ponían es, y creo que Beatriz también puede servir desde esta parte más de ciencias exactas, dice, dada la representación lagrangiana de la propiedad intensiva, es posible demostrar cómo se escribe su derivada en términos de la representación euleriana. Y ahí, o sea, ¿es verdadero o es falso? Y si es verdadero, voy a poder poner la demostración. Y si es falso, voy a poder decir por qué no se puede demostrar, ¿no?
No sé si ese ejemplo también te ayude, como te empieza a dar ideas de cómo lo puedes ir aterrizando hacia el área que trabajas. Luego tenemos preguntas complejas, en el sentido de hay que revisar los diferentes tipos de argumentos, hay que investigar, hay que hacer bueno, sí, hay que llevar esa discusión si la órbita geoestacionaria es la única para poner satélites de televisión. Y bueno, no sé si aquí está Ricardo Mena, entendí que no es la única, pero entonces podrías decir, sí, a lo mejor no es una respuesta correcta, pero entonces, bueno, ¿por qué si no es la única, cuáles otras sí y por qué sí? Adelante. Mira, no es la única, es una, sería falso, porque lo que pasa es que geoestacionaria funciona muy bien cuando estamos en el Ecuador, ¿sí? Y ahí la ventaja que tiene el satélite es que va justo a la misma velocidad que el planeta. Pero cuando nos vamos a latitudes muy altas, pues ya el satélite no funciona igual. Y entonces se creó una órbita por parte de los rusos que se llama Molnilla. La única desventaja ahí es que se necesita una constelación de satélites. O sea, ya no es un solo satélite el que nos provee televisión, son varios. Pero bueno, si tú buscas en internet, la que te va a arrojar en automático es la geoestacionaria. Okay. Pero existen muchísimos tipos de órbitas y pues, hay que buscarle en todas las órbitas que existen y ver si existe alguna otra. Bueno, no son muchísimas, son como 6. Y ver justo que la Molnilla es la única órbita que nos puede servir también para poner televisión, pero solo sirve en latitudes altas. Entonces, bueno, por eso le puse ahí, es la única, porque si no pongo la única, esa tesis como que tiene sus problemas. Muchas gracias, Ricardo. Y fíjate que qué bueno que ponemos ahorita este ejemplo, porque hace un momento hablábamos de esta importancia de la tesis, de cómo redactemos la tesis. Y sí y por supuesto que hace la diferencia en si pongo es la única o en determinado momento, si no pongo aquí es la única y digo la órbita geoestacionaria, gracias a la órbita geoestacionaria se pueden poner satélites de televisión. Es que ahí se vuelve cierta. Entonces sería verdadero, ¿no? Ahí entonces, sería cierta, porque la geoestacionaria sí puede usarla para poner satélites de televisión. Exacto. Entonces, ¿cómo puede cambiar? Solo por cómo ubiquemos nuestras palabras aquí, ¿no? Hace unas semanas di el taller de DDS a unos profesores y poníamos el pensamiento crítico se puede promover a través de la solución de problemas. ¿Se puede? Sí. ¿Es la única forma? No. Y entonces, justo en la argumentación, pues era lo que estábamos esperando que pudieran poner, ¿no? No es la única. ¿Se puede? Sí, sí se puede, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo quería que buscaran entre todos los tipos de órbitas, porque hay órbitas muy específicas para determinadas cosas, y entonces esas no me van a servir, pero que el alumno tenga que estudiar todas las que hay, y diga, no, pues esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve. Igual y su conclusión a la que llega es, no, pues nada más es la única, porque no buscó en todas las órbitas que existen. ¿Sale? Entonces, bueno, yo el chiste es que buscara en todas las que había, ¿no? Exacto. Y entonces, efectivamente, como esta tesis es consistente con tu objetivo de aprendizaje, sí, esta tesis nos va a llevar a investigar los distintos tipos de órbitas y las características de ella, que es el objetivo que estás planteando, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. De que vaya. Y ahorita te doy la palabra, Guillermo. Déjame cierro con esta parte de otro tipo de preguntas que viene desde el área de bibliotecas. Y dice, la formación de lectores basado en un enfoque o metodología permite desarrollar un mejor proyecto de fomento a la lectura. Y como bien comentaba la profesora en su tarjeta, dice, bueno, esto hay mucha discusión, hay debate al respecto. No hay una respuesta correcta, como comentaba Sergio hace un momento. Pero vale la pena ponerla, entonces,
en el grupo, porque sí quiero que identifiquen, bueno, realmente cuáles han sido a lo mejor distintas estrategias, distintas experiencias, campañas que se han hecho para fomentar la lectura. ¿Basado en qué? ¿Basado en algún enfoque, basado en alguna metodología, o no se está considerando desde otro tipo de estudio, desde otros principios, cómo trabajar el fomentar la lectura, ¿no? Entonces, nos da también esa diversidad de trabajar bajo los diferentes tipos de preguntas que mencionan el del IPOI. Adelante, Guillermo. Sí, es porque veo mi tesis. Ah, sí. Y lo que también implica esto es una demostración y hay que entonces usar toda una respuesta y hay varias opciones para responderla. Lo que no supe, bueno, cuando estuve planteándola es si, como hay varias formas de demostrarlo, bueno, hay varias formas de llegar a la respuesta y de todos modos, pues es verdadera la respuesta. Y por otro lado, lo que yo veo es que tendría que hacer una tesis por casi cada paso del curso en el que estoy trabajando o en el que estoy dando este tipo de conceptos. Puede ser, yo ahí les diría como tratar de sopesar, ¿no? A ver, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido, cuando hemos trabajado con profesores del sistema abierto, que ellos dan asesorías sabatinas y el resto de la semana los estudiantes están trabajando solos, bajo un esquema de estudio independiente y tienen que resolver unas guías, funciona muy bien tener una tesis semanal, porque es la tesis ayuda a los estudiantes a enfocar el trabajo de la semana. Y entonces nos funcionó muy bien trabajando con el sistema abierto de la Facultad de Derecho y hubo profesores que en el semestre pusieron prácticamente una tesis por semana porque llegaron a plantear 13 tesis en el semestre, 11 tesis. Y los estudiantes incluso ya al último decían, cuando estaba acabando la sesión, maestra, ¿no nos va a dar la tesis de la semana? Porque ellos veían que les ayudaba a concentrar. En el sistema escolarizado funciona un poco diferente y entonces hay muchas otras actividades, la dinámica es distinta y a lo mejor poner una a la semana puede ser un poco más complicado. Hemos estado trabajando con estudiantes, con grupos de ciencias políticas y sociales y también con derecho, pero en el escolarizado, y están manejando entre 4 y 6 tesis por semestre. Ahora, no es por tener un número en particular. Los profesores empiezan a identificar, yo quiero usar una tesis como fin del tema. Cuando estoy cerrando un tema, pues la tesis como que trate de reunir lo que se vio en el tema. Hay quienes lo dicen, no, al revés, yo lo quiero poner al inicio del tema, como para despertar inquietudes, preguntas, y entonces ya poner sobre la mesa de todo lo que se estaba hablando de una manera un poco más imprecisa. Hay quienes, aplicación de conocimiento, que es un poco lo que yo hago con mis estudiantes de estadística. Entonces, estudian ciertos conceptos, estudian ciertos métodos estadísticos y ya viene un problema concreto y entonces para ver cómo aplican realmente pues sí, aplican el conocimiento, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de trabajarlo y ahí es donde yo les sugiero valoren en qué medida lo quieren trabajar. Sí considero que es importante poner, les decía, al menos unas 2 o 3 al semestre para que también empiecen los estudiantes a identificar una forma de trabajar argumentación, ¿no? Y que vean por qué cuando hicieron una primera argumentación estuvo mal, ¿no? Generalmente. Porque entonces en las evidencias no nos ponen evidencias, porque ponen opiniones y no ponen digo, en el caso de matemáticas va a ser más difícil que pongan opiniones, tienen que poner una demostración, Sí. pero ¿con qué estamos, si queremos
justo que empiecen a desarrollar bien esta argumentación, pues entonces sí creo que es conveniente tener al menos 2 o más tesis, entre 2 y 4 en un semestre, ¿no? Ok, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Ok, y entonces, bueno, decía, en este sentido, el modelo nos ayuda a ver esta parte de flexibilidad. Ahora, ¿qué vimos en algunos de los problemas recurrentes? Y recurrentes, pongo recurrentes porque a lo largo de los diferentes talleres que vamos dando se presentan este tipo de problemas o de dificultades. Uno, la elaboración de las preguntas y de las tesis, ¿no? Porque a veces cuando les decimos, y quizás el problema está un poco también a veces en poner a Elder y Paul que plantean la parte de pregunta como para detonar esta parte de pensamiento crítico, a veces se queda como pregunta la tesis, pero como una pregunta abierta que no se puede responder con falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, en estas tesis que vimos, si en la calle te cuida, en las calles te cuidas, ¿por qué en la web te descuidas? Esta no se puede responder como falso y verdadero, ¿no? O, bueno, un poquito verdadero, sí me descuido, o sea, realmente me están preguntando por qué, ¿no? Y en esta otra que dice, ¿el dibujo es un medio efectivo de comunicación? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo estoy abriendo una pregunta donde no estoy orientándolo precisamente a tomar una postura, ¿no? Algo que también una pregunta que es recurrente en el DDS es, o bueno, no una pregunta, cuando empezamos a calificar las argumentaciones y dicen, bueno, estoy más o menos de acuerdo. Eso está mal. O sea, si ustedes, bueno, vemos la parte de Maquino, eso está mal. O sea, tengo que tomar una postura. Y por eso Maquino dice, no se califica si la respuesta es correcta o no es correcta. Lo que se califica es la argumentación. Y para que yo pueda defender una postura, tengo que tener una postura. Entonces, tengo que decir si es verdadero o es falso. Y ya después dar todos los argumentos de por qué estoy asumiendo esa postura. Pero no puedo decir, pues sí, pero no. A veces en las argumentaciones empiezan a defender el sí y terminan defendiendo el no, porque los argumentos y las evidencias que ponen se van por el no. Entonces dices, bueno, entonces ya no entendí, ¿estás o no estás de acuerdo? ¿Es verdadero o es falso? Y entonces, en la medida en la que podamos dejar bien redactada, bien clara esa aseveración, esa tesis, para que sea respondida con un verdadero o un falso, es bien importante. Otra situación que se presenta mucho es que en una tesis estemos juntando varias tesis. Y entonces, pues a lo mejor esto digo que es verdadera la primera, pero la segunda es falsa, entonces aplico el verdadero y falso es falso. ¿O cómo, no? ¿Qué estoy esperando? Nuevamente, la pregunta sería, ¿qué estoy esperando en las respuestas? Por ejemplo, aquí dice, ¿es viable la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio a favor del pueblo de México? A lo mejor yo puedo decir, bueno, yo estoy de acuerdo que sí, el aprovechamiento del litio a favor del pueblo, pero que la exploración sea, que la explotación sea por parte del pueblo, no. O sea, que nosotros no lo exploramos, pero sí nos beneficiamos, o no. La verdad es que nosotros lo exploramos, lo procesamos y nosotros lo vendemos nada más a mexicanos, o no, a mexicanos nada más. Empieza a haber tantas combinaciones que hacen muy difícil trabajar la tesis. Y entonces traten de hacerlas lo más sencillas. Lo mismo pasa con esta. El agua contaminada puede matarme de una enfermedad. Por ello debo de contribuir para disminuir la contaminación del agua. A lo mejor yo digo, si es cierto, el agua contaminada me puede matar, pero yo no creo que yo deba de ser quien deba de trabajar para que no esté contaminada. Eso le toca al gobierno. O al revés. Yo creo que sí, todos tenemos una responsabilidad y no sé qué. La verdad es que tampoco está tan contaminada, no nos mata, nada más de repente te enfermas y te da un dolorcito de panza y ya, ¿no?
¿Dónde? ¿Cuál sí, cuál no? Y entonces, ¿cómo tratamos de hacerlo un poco más sencillo, justo para que los estudiantes puedan trabajar la argumentación? Otra situación es que queda algo que en realidad no se presenta una tesis. Algo que hemos visto es que a veces se presenta un tema o se está pidiendo realmente un ensayo. Algunos ejemplos que vimos en este sentido, por ejemplo, dice, valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del mexicano de hoy. ¿No? Entonces queda, o sea, creo que un poco está la redacción un poco confusa, pero pareciera que es, o sea, cuál es una manera de valorar y de promover el patrimonio histórico de la comunidad. Y eso es, pues, todo un tema, pero es como un ensayo, se está pidiendo como una parte de ensayo. Aquí en la parte de esta tesis a trabajar, se da toda la parte de la cocina mediterránea, es una sabia combinación de alimentos, se dice es un buen ejemplo de dieta variada, y ya después se dice, se puede hacer una adaptación de la comida mediterránea en México, sustituyendo algunos productos, pero que tenga la misma repercusión para la salud. Entonces, ¿cómo hacemos una tesis que sea muy simple, muy sencilla, que además, pues mucho de lo que a mí me gustaría que el estudiante lo investigara, pues ya se lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, prácticamente ya le estoy dando el tema que en realidad sobre eso, pues, la respuesta pues te van a decir verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por un lado, estamos poniendo una pregunta simple, de las que ya sabemos prácticamente qué van a responder los estudiantes, pero además estoy orientando y estoy guiando hacia dónde quiero que vaya la respuesta. Está muy sesgado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ese tipo de tesis? ¿No? Algunos ejemplos de uso. O sea, hemos visto y hemos platicado de diferentes ejemplos de uso. Aquí, un poco lo que comentábamos con la maestra de filosofía de los niños, también en determinado momento, cómo se puede trabajar, que sean los estudiantes quienes determinen la tesis que quieren trabajar. Y esto como investigación. Ellos, a final de cuentas, dentro de un marco, dice como ejercicio de apoyo al proceso de aprendizaje a la asignatura taller de investigación. Entonces, ellos tienen que plantear cuál va a ser el tema de investigación, pues entonces que definan cuál es la tesis con la que van a trabajar, cómo va a ser su hipótesis en determinado momento. Para relacionar temas, como comentábamos, aquí el ejercicio aeróbico en las personas mayores es mejor que el ejercicio anaeróbico para reducir el riesgo de caídas en las personas mayores, ¿no? Y entonces, ¿cómo estoy relacionando tanto lo que es la salud del adulto mayor como la parte del tipo de ejercicio que se puede establecer? Y entonces, ¿cómo vincular estos dos temas? Para valorar definiciones, ¿no? Hace un momento yo decía, es distinto cuando, pone el ejemplo cuando decimos, ¿cuál es la definición de átomo? O la definición de átomo es esta. Bueno, si lo dejo centrado así tal cual, pues es una pregunta que no va a darme mucho de dónde jalar la argumentación. Pero a lo mejor puedo poner, en este caso, en la actualidad aún es vigente el concepto de comunidad de Ezequiel Ander Egg, quien la define como, y viene la definición de comunidad. Entonces, bueno, aquí tienen que investigar cuáles otros autores posteriores a Ezequiel han puesto otras definiciones al concepto de comunidad y qué retoma de este autor, qué no retoma, dónde se cuestiona, qué ventajas tienen o qué desventajas ofrecen. Para provocar el análisis comparativo, hace un momento comentaba de un ejercicio de análisis comparativo que podía ser entre los modelos de argumentación de Turing y de Perelman. Aquí hay otro que dice la determinación de un sistema local por medio de observaciones GNSS reduce los tiempos y asegura altísima precisión. O sea, aquí van a tener que meterse a ver qué otros sistemas de observaciones hay
qué características tiene. Está hablando de la geología, este es en un tema de geología y las referencias topográficas, y entonces nuevamente hacer esta comparación entre estos distintos sistemas de observación. Uno más, por ejemplo, para provocar la reflexión y el análisis. Este es el italiano que comentaba hace un momento, ¿no? Y aquí la tesis, hace un momento decíamos, lo puedo poner al inicio del tema para provocar, para mover un poco de hilos y la reflexión, y entonces ver qué es lo que están opinando al respecto los estudiantes, y sobre eso ya dar pauta al tema que vamos a entrar, ¿no? Y entonces es que mencionaba, primero, el italiano es muy fácil, es una calca del español, para hablarlo solo basta que las palabras, los adjetivos y los verbos terminen en i o en ini, y ya estás hablando italiano, ¿no? Y previo a eso se les dio una lista de cómo se decía en español y cómo se decía en italiano, y entonces con base en eso, pues a ver qué es lo que están infiriendo los estudiantes a raíz de eso. Entonces, esos son algunos de los ejemplos y algunos de los aspectos que identificamos en los trabajos que ustedes nos han ido entregando. Voy a dejar de compartir para que podamos continuar, si todavía tenemos tiempo para las dudas y comentarios. Veo que en el chat hay algunos. Más bien ya se estaban despidiendo todos, porque justo ya se están retirando muchos. Creo que, o sea, que a lo mejor en este caso sucedió que se abrió este espacio fuerte de dudas antes del cierre, y pues un poco, si alguien quiere hacer un último comentario, pues abrimos el espacio, y pues agradecemos a los profesores que nos estuvieron acompañando. Ya la sesión se había programado hasta la 1, pero bueno, siempre estos temas son muy interesantes, y pues por supuesto acá estamos. Si Larisa quiere aquí todavía acompañarnos, pues con gusto podemos extendernos un poquitín más. Gracias. Y Ricardo, te escuchamos. Maestra Larisa, mi comentario es con respecto a las definiciones que decía. Por ejemplo, lo de la gravedad. El valor de la gravedad que usted mencionaba como 9 puntos, bueno, no dijo el número, ¿no? Pero que era un número fijo. A mí se me ocurre que se podría hacer una buena tesis de eso. Preguntar si el valor de la gravedad es un 9.88 metros sobre segundo al cuadrado en toda la Tierra. Y de ahí argumentar la discusión, porque no es cierto, ¿eh? Ese valor es una mentira, depende de la altitud. Entonces, no es una tesis muy complicada, ni la argumentación, una vez que investiguen, va a ser muy grande, pero creo que se podría, pues probar, retar a la ciencia con cosas que se dan por hecho, pues buscar que se argumente, ¿no? Porque sí damos por hecho que la ciencia, que lo que nos dicen los maestros como datos duros, pues son datos duros, pero en realidad no es cierto, ¿eh? Entonces creo que sería muy útil, pues utilizar la argumentación para que ellos rompan estos datos duros. Sí, muchas gracias, Ricardo. Y efectivamente luego está esta parte de cuando se hacen experimentos en ambientes controlados, en ciertas condiciones, se cumplen ciertas características. Y luego afuera, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso ayuda, se pueden, esas diferencias y esos impactos o esos consecuencias que tiene mover una u otras condiciones, pues son justo lo que enriquecen toda una parte de la investigación científica, como bien señalas, ¿no? Entonces, coincido contigo, sí se puede llevar esa parte de la argumentación, que por supuesto también es necesaria en la parte de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. De nada, gracias. Mónica. ¿Ya? Sí. Ya la escuchamos. Una duda grande. Yo soy maestra de Historia Universal, que es 4º de bachillerato. Y lo que yo había planteado es, bueno, ya que se estableció en la Revolución Francesa
los derechos del hombre y del ciudadano, y estamos en el 2022, a pesar de los movimientos sociales, hay muchas regiones que no tienen esos derechos. ¿Esa sería como la tesis? ¿O no se enmarca como tesis? ¿Me la puedes volver a repetir, Mónica? Perdón. A ver, desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, se establecieron la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Durante el año escolar vemos los movimientos sociales de sufragistas, feministas, LGBT. A manera de conclusión, esa pregunta podría hacerse. ¿Por qué, a pesar de los movimientos y esta declaración de derechos, por qué existen regiones del mundo que no se aplican? ¿Por qué no? ¿Eso sería una tesis o no? No, porque tú le estás empezando con por qué. Nosotros queremos que respondan si es verdadero o falso. Lo que podrías decir es, existen regiones en el mundo donde no se practican, no se ejercen los derechos humanos. Ajá. ¿No? Y entonces, digo, por supuesto, creo que todos te van a responder falso, pero a la hora de establecer la argumentación, pues tienen que decir en qué regiones no, por qué no, o sea, han tenido gobiernos autoritarios, han tenido, la situación social es diferente, la parte cultural o religiosa ha influido para que el trato entre hombres y mujeres sea distinto, en fin, ¿no? Pero y tendrían que rescatar lo anterior, todo lo que vimos a lo largo del año. Pero entonces, quitando el porqué, ya sería una tesis. Sí, haciéndola una aseveración en la que yo tengo que decir, ¿es falso o es verdadero? Bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gustavo, perdón, me comí el tiempo. De repente me quedé. Gracias. Eran 2 horas. Gracias, Larisa. No creo que, pues mira, acá la gran mayor parte de los participantes se ha quedado porque es un tema de mucho interés para todos. Entonces creo que todos estamos muy agradecidos con tu participación y entonces pues igual te invitamos a que si quieres darle una revisada ahí en Flipgrid a sus comentarios, y los profesores que acá todavía tengan algún comentario pues lo pueden dejar en Flipgrid y ahí puede ser un espacio para poder seguir conversando al respecto. Y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí, y en particular a la maestra Larisa, que siempre nos deja con muchas ideas en la mente para seguir trabajando alrededor del pensamiento crítico. Buena tarde para todos y que tengan un muy buen fin de semana.